Hace unos 68 millones de años, el mundo era muy distinto. No había humanos, ni ciudades, ni carreteras. Solo selvas húmedas, pantanos fangosos y vastas llanuras cubiertas por helechos gigantes. Y en lo que hoy conocemos como América del Norte, dos titanes caminaban sobre la Tierra con una tensión que podía sentirse incluso en el aire. Uno era un coloso carnívoro, el más temido depredador de su época, el Tyrannosaurus Rex. El otro, un tanque viviente, una montaña con cuernos, el Triceratops horridus. Estos dos animales no solo compartieron el mismo tiempo en la historia de la Tierra, también compartieron el mismo territorio. Y eso significaba una cosa: conflicto inevitable. Pero antes de imaginar una batalla sangrienta entre estos gigantes, hay que entender quiénes eran realmente, qué los hacía únicos, qué los convertía en símbolos eternos del poder prehistórico. Porque no se trataba solo de fuerza bruta, se trataba de estrategia, de evolución y de supervivencia. El Tyrannosaurus Rex, cuyo nombre significa Rey Lagarto Tirano, no necesita presentación. Era un depredador bípedo, de hasta 12 metros de largo, con un cráneo enorme, mandíbulas capaces de pulverizar huesos y una mordida más poderosa que la de cualquier otro animal terrestre conocido. Sus dientes, del tamaño de cuchillos de cocina, estaban diseñados no solo para cortar, sino para aplastar. A pesar de su fama como máquina de matar, el T-Rex era más que un asesino. Su visión binocular era excelente, su olfato extremadamente sensible y su cerebro, aunque no gigantesco, era lo bastante eficiente como para convertirlo en un cazador inteligente. Muchos paleontólogos creen que el T-Rex era tanto un depredador activo como un carroñero oportunista. Si podía cazar, lo hacía. Si encontraba un cadáver, no lo desperdiciaba. Por otro lado, el Triceratops era una maravilla defensiva. Medía cerca de 9 metros de largo, pesaba más de 6 toneladas y caminaba sobre 4 patas cortas pero musculosas. Su cabeza, de más de 2 metros, estaba coronada por 3 cuernos, 2 largos y curvados sobre los ojos y uno más corto en la nariz. Su escudo óseo, conocido como gola, se extendía desde la parte trasera del cráneo y le ofrecía protección contra ataques directos al cuello. Aunque era un herbívoro, el Triceratops no era una presa fácil. Vivía en manadas, se movía con cautela y tenía el temperamento de un rinoceronte moderno multiplicado por 10. Cuando se sentía amenazado, no huía. Se enfrentaba, bajaba la cabeza, fijaba su mirada en el enemigo y cargaba. Durante décadas, los científicos debatieron si estos dos titanes se enfrentaron realmente o si sus encuentros eran raros. Pero la evidencia fósil ha dejado pistas asombrosas. Se han encontrado huesos de Triceratops con marcas de mordidas de T-Rex. Y viceversa. Se han hallado dientes de Tyrannosaurus incrustados en los huesos de sus presas. Y en algunos casos, señales de curación, lo que indica que el Triceratops sobrevivió al ataque. Esto sugiere algo muy claro. Estos encuentros ocurrieron. Y cuando lo hicieron, debieron ser impresionantes. Imagina una llanura al amanecer, cubierta por la niebla de la madrugada. Una manada de Triceratops pastando entre arbustos bajos y palmas primitivas. De repente, un crujido entre los árboles, un silencio incómodo. El suelo comienza a temblar, y entonces emerge la silueta del rey, el Tyrannosaurus Rex. No se lanza de inmediato. Observa, elige. Su objetivo no es el macho más grande ni la hembra líder. Busca a uno joven, o a un individuo herido, rezagado, distraído. Sabe que un Triceratops en plena forma es demasiado peligroso para un ataque directo. El Triceratops lo ve. Levanta la cabeza, mueve su gola como una bandera de guerra. Emite un gruñido grave que sacude el ambiente. La manada se agrupa. Los más jóvenes al centro. Los adultos al frente, cuernos bajos, listos para embestir. El T-Rex lo sabe. Aquí no puede atacar sin pensar. Necesita una oportunidad, un error, una distracción. En ese momento comienza una danza de intimidación. El T-Rex da vueltas alrededor, sus ojos brillan, su respiración levanta polvo del suelo. Los Triceratops mantienen la formación. Avanzan lentamente, cuerno contra colmillo. El momento es tenso. Si uno de los dos comete un error, habrá sangre. Pero este escenario no es solo una dramatización, es lo que la ciencia ha reconstruido a partir de huesos, dientes y huellas. Paleontólogos han encontrado fósiles que muestran cuellos fracturados, costillas rotas, mandíbulas destrozadas. Todo indica que cuando el T-Rex y el Triceratops se encontraban, el resultado podía ser una batalla épica.
Y estas batallas no solo se libraban entre depredador y presa. A veces, el T-Rex no buscaba cazar, buscaba dominar el territorio. Y el Triceratops, como buen defensor, no daba paso atrás fácilmente. Porque en ese mundo salvaje, sin refugios artificiales, sin fronteras claras, el territorio lo era todo. Significaba acceso a agua, a alimento, a pareja, a sombra. Y por eso, tanto carnívoros como herbívoros estaban dispuestos a luchar hasta la muerte por conservarlo. Estas batallas, aunque raras, eran tan intensas que dejaron huellas en la historia de la Tierra, cicatrices que los científicos siguen estudiando hoy. Cada hueso fosilizado es una pista, cada marca de diente, una firma, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender cómo era vivir y morir en la era de los dinosaurios. Y esto es solo el principio, porque aún queda mucho por explorar. ¿Cómo cazaba realmente el T-Rex? ¿Qué estrategias usaba el Triceratops para defenderse? ¿Cuál de los dos tenía mayor ventaja evolutiva? Para entender lo que ocurría en un enfrentamiento real entre un T-Rex y un Triceratops, primero hay que entrar en la mente de cada uno. Dos formas opuestas de vida, con evoluciones completamente distintas, pero unidas por el mismo instinto: sobrevivir. El Tyrannosaurus Rex era un cazador meticuloso. A pesar de su tamaño, podía ser sigiloso. Su cuerpo estaba diseñado para emboscar, no para persecuciones largas. Su cabeza masiva estaba equilibrada por una cola larga y rígida. Sus patas traseras eran poderosas, musculosas, capaces de impulsarlo en ráfagas cortas de velocidad. Pero lo que realmente lo hacía mortal eran sus sentidos. Tenía una visión binocular excelente. Esto significaba que podía calcular la distancia con precisión, ver en 3 dimensiones, localizar a su presa, incluso entre la vegetación densa. Además, su olfato era tan agudo que podía detectar el olor de sangre o de un cadáver a kilómetros de distancia. Ahora imagina que el T-Rex elige un Triceratops joven, uno que se ha separado ligeramente del grupo. El depredador se aproxima, paso a paso. No ruge, no corre, observa, calcula. Cuando está lo bastante cerca, ataca con una explosión de velocidad y peso. En ese momento, todo se decide en segundos. El Triceratops, por su parte, no era una víctima indefensa. Su estructura ósea era una fortaleza. Las vértebras del cuello estaban reforzadas. La gola de hueso protegía sus arterias más vulnerables. Y lo más impresionante, sus cuernos largos, curvos y afilados eran armas mortales, capaces de atravesar incluso el costado de un carnívoro. Cuando detectaba un ataque, bajaba la cabeza y cargaba. No huía, chocaba, como un toro salvaje con 6 toneladas de masa. En un encuentro frontal, si uno de esos cuernos alcanzaba el abdomen del T-Rex, podía abrirlo en canal. De hecho, algunos fósiles muestran costillas de T-Rex con heridas punzantes compatibles con cuernos de Triceratops. En otras palabras, hubo veces en que el defensor ganó, pero no todo era fuerza física, ambos tenían estrategias. El T-Rex no siempre atacaba de frente. En muchas ocasiones probablemente intentaba morder desde un ángulo lateral. Su mordida era tan poderosa, la más fuerte entre todos los dinosaurios carnívoros conocidos, que podía aplastar huesos, literalmente. Su mandíbula ejercía más de 5 toneladas de presión. Cuando cerraba la boca, los huesos crujían. El Triceratops lo sabía, no podía permitir que lo atraparan de lado, por eso vivía en grupos. Se protegían unos a otros, formaban círculos defensivos, y si uno caía, los demás no dudaban en embestir al agresor. No eran animales pasivos, eran defensores activos, inteligentes y decididos. Los paleontólogos han descubierto pistas fascinantes sobre cómo funcionaban estas dinámicas. En algunos yacimientos fósiles se han hallado restos de múltiples individuos de Triceratops en posiciones que indican colaboración en la defensa. Esto sugiere que no eran solo animales solitarios comiendo hojas. Eran miembros de grupos organizados, capaces de actuar como unidad. En cambio, los T-Rex parecen haber sido más solitarios. Los restos encontrados tienden a estar aislados, lo que sugiere que cazaban solos o, como mucho, en parejas. Esto no los hacía menos efectivos, pero sí más dependientes de la sorpresa y de elegir el objetivo correcto. Y aquí es donde el paisaje también jugaba un papel clave. Las batallas no ocurrían en escenarios vacíos. Ocurrían en bosques densos, cerca de ríos, en zonas pantanosas. El T-Rex podía usar la vegetación para ocultarse, pero el terreno blando podía dificultar una carga rápida. En cambio, los Triceratops preferían zonas más abiertas, donde podían ver a sus enemigos y moverse en grupo. Todo esto hacía que cada encuentro fuera único, impredecible, brutal.
Hubo ocasiones en las que el T-Rex venció. Atrapó al Triceratops por sorpresa, lo mordió en el cuello, lo derribó y lo destrozó. Hay fósiles que muestran vértebras de Triceratops completamente partidas, señales claras de un ataque letal. Pero también hay huesos de T-Rex con marcas de cuerno, fracturas que sanaron mal o que no sanaron nunca. Porque en una batalla entre estos dos no había ganadores seguros. Y esa es justamente la clave del enfrentamiento. No era una pelea entre depredador y presa, era una guerra entre dos titanes, uno hecho para matar, el otro hecho para resistir. Muchos documentales nos muestran al T-Rex rugiendo en cámara lenta, persiguiendo a una presa indefensa. Pero la realidad era mucho más compleja. El Triceratops no era una víctima fácil, era un enemigo formidable. En algunos casos, incluso podía tener ventaja si la batalla ocurría en las condiciones correctas. Además, la evolución de ambos estaba marcada por este conflicto. El T-Rex desarrolló su mordida, su vista y su olfato porque necesitaba superar la defensa del Triceratops. Y este, a su vez, fortaleció su cráneo, sus cuernos y su comportamiento grupal para sobrevivir al cazador. Fue una carrera armamentista natural. Cada mejora en uno forzaba al otro a adaptarse. Así, durante miles de años, esta lucha dio forma a ambos. Y aunque ninguno de los dos sobrevivió a la extinción masiva que ocurrió después, su legado quedó grabado en los fósiles y en nuestra imaginación. Aunque nunca podremos ver con nuestros propios ojos una batalla real entre un Tyrannosaurus Rex y un Triceratops, los fósiles han hablado, y lo que cuentan es tan brutal como fascinante, porque el suelo que pisamos alguna vez fue campo de batalla, y los huesos enterrados bajo nuestras ciudades, selvas y desiertos aún conservan las cicatrices de una guerra sin testigos. Los paleontólogos han encontrado restos de Triceratops con marcas de mordida perfectamente alineadas con la dentadura de un T-Rex. Algunas están en la gola ósea, otras en las patas delanteras o en las costillas. Pero lo más interesante es que varias de esas heridas muestran signos de curación. Es decir, el Triceratops sobrevivió al ataque. No solo fue mordido, escapó. Eso nos revela que los enfrentamientos no siempre terminaban con una muerte inmediata. Había choques, retiradas, contraataques. Era una batalla en el sentido más completo, no un simple acto de depredación. A veces, el T-Rex debía irse con las fauces vacías, herido, humillado, y con un cuerno aún clavado en el costado. Pero también se han hallado pruebas del otro lado. Un esqueleto parcial de Triceratops, hallado en Montana, mostraba fracturas en la cadera, la espalda y el cuello. A su alrededor se encontraron dientes de T-Rex dispersos, un indicio claro de que el ataque fue feroz. Esos dientes no se caían solos. El T-Rex los perdía al morder con tal fuerza que se le rompían en la carne del enemigo. En otro caso, se halló un hueso de cadera de Triceratops con un orificio circular, del tamaño de una pelota de béisbol. El borde estaba fracturado hacia adentro, y el interior tenía marcas de presión. Todo indicaba que había sido perforado por una mordida increíblemente poderosa. ¿El culpable? Un T-Rex adulto. También se han documentado esqueletos de Tyrannosaurus con fracturas en las costillas, dientes rotos y mandíbulas deformadas por impactos contundentes. En al menos 2 casos, los paleontólogos creen que las lesiones fueron causadas por cargas frontales de Triceratops, probablemente con sus cuernos. Esto refuerza la idea de que el herbívoro no solo se defendía, podía atacar con violencia letal. Y todo esto sin una sola cámara, sin testigos humanos, solo huesos, solo tierra, solo tiempo. Pero los científicos han hecho más que estudiar fósiles. También han usado tecnología moderna para recrear estas batallas. Simulaciones por computadora han comparado la velocidad de carga de un Triceratops con la fuerza de mordida del T-Rex. Han analizado cómo el ángulo de ataque influía en el resultado del enfrentamiento, y lo que han descubierto es sorprendente: no hay un claro ganador. Todo dependía de quién atacaba primero, de la edad y tamaño de los individuos, del terreno, del clima, de la experiencia. Era un duelo equilibrado, donde cualquiera podía morir o sobrevivir. Imagina ahora un enfrentamiento final. El sol cae sobre una llanura prehistórica. El T-Rex ha estado siguiendo a la manada durante horas. Finalmente, uno de los Triceratops se retrasa. Es fuerte, pero ha recibido una herida en una pierna trasera. El depredador lo nota. Sus ojos se fijan. Avanza. El Triceratops se da vuelta.
Sabe que no puede huir. Gira sobre sí mismo, su gola brillando a la luz del atardecer. Bufa. Se planta. El T-Rex acelera. 10 metros. 7. 5. Salta. El cuerno izquierdo del Triceratops se clava bajo la mandíbula del depredador. Pero el T-Rex no se detiene. Muerde. Atrapa el cuello. Caen los dos. El suelo tiembla. Silencio. Pasaron 60 millones de años. Pero sus restos siguen allí, uno con el otro. El atacante y el defensor. La historia escrita no con palabras, sino con fracturas y cicatrices. Esa es la batalla que hoy recordamos. Y más allá de la violencia, hay algo profundamente humano en todo esto. Porque ver a estos gigantes enfrentarse nos recuerda nuestras propias luchas, nuestros conflictos, nuestra lucha por el territorio, por la supervivencia, por proteger a los nuestros. El T-Rex y el Triceratops representan dos formas de vida que chocaron durante miles de años. No por maldad, no por venganza, sino porque así era el mundo, porque la naturaleza no premia al más fuerte, sino al que mejor se adapta. Y, curiosamente, ambos fracasaron. Porque ningún dinosaurio sobrevivió al impacto del gran asteroide que cayó sobre la Tierra hace 66 millones de años. Ni el cazador supremo ni el defensor blindado fueron lo bastante fuertes para resistir la oscuridad que vino después. Pero dejaron un legado. Hoy los estudiamos, los reconstruimos, los admiramos. Sus nombres son conocidos en todos los rincones del planeta. Son protagonistas de museos, documentales, videojuegos y sueños de infancia. Y su batalla, aunque ocurrida en un tiempo sin testigos, sigue viva. En los libros, en las rocas, en nuestra imaginación. Porque al final no se trataba solo de quién ganaba. Se trataba de lo que significaba luchar. Y en eso, el T-Rex y el Triceratops eran iguales.